Marta ajustó el cierre del collar de perlas que descansaba contra su clavícula, sintiendo su peso frío asentarse allí como una silenciosa pieza de armadura. Al otro lado de la mesa pulida, Charles lo notó de inmediato. Su mirada no era cálida, era afilada, casi irritada, y la manera en que sus labios se curvaron en una media sonrisa no llevaba nada del afecto que un hijo debería tener por su madre. «Otra vez llevas ese collar», dijo, y las palabras cayeron entre ellos como un invitado no deseado. Su tono no era curioso, sino calculador. «¿No te dije que eso podría pagar al menos 3 cenas aquí?» La luz del techo era demasiado dura, borrando la vida de la habitación. El mantel brillaba de un blanco antinatural, las copas de vino relucían de un modo más clínico que festivo, y el restaurante, tan nuevo, tan caro, no tenía alma. Los dedos de Marta rozaron el cuero suave de su bolso en su regazo mientras lo miraba a los ojos. «Sí», respondió con calma, su voz un hilo silencioso entre el ruido que los rodeaba. Clare, sentada a su lado, no levantó la vista, desplegaba la servilleta con dedos perfectamente cuidados, fingiendo no haber escuchado nada. Charles se inclinó hacia adelante, bajando la voz, pero no la dureza. «Bueno», dijo con una falsa suavidad, «si planeas comer aquí esta noche, quizá deberías considerar venderlo». Los labios de Marta se curvaron, pero no fue una sonrisa, era la pequeña y silenciosa expresión de alguien que ya había tomado una decisión que nadie más en la sala podía ver. Sin decir nada más, cerró su bolso, lo colocó con cuidado en la silla vacía a su lado y comprendió algo que debió saber hace tiempo: no había venido a compartir una comida. Había venido a terminar algo. Justo entonces apareció el camarero, todo sonrisas educadas y calidez ensayada. «¿Va a tomar la lubina esta noche, señora? Es la favorita de nuestros clientes». La silla de Marta se deslizó suavemente contra el suelo mientras se levantaba. «No me quedaré», dijo. El rostro de Clare se sonrojó y su voz sonó rápida, cargada de incomodidad. «Oh, no seas dramática, Marta». Charles solo estaba bromeando. Marta sostuvo la mirada de su nuera apenas un segundo y negó con la cabeza. «No», dijo, tranquila pero segura. No lo estaba. El espacio entre ellos se inmovilizó. El restaurante siguió con su tintinear de copas y el murmullo bajo de conversaciones, ajeno a la fractura privada que se desarrollaba en su mesa. Ella tomó su abrigo. «Gracias por invitarme», añadió, con la voz despojada de amargura. «Espero que disfruten la velada». Charles se levantó demasiado rápido, golpeando su rodilla contra la parte inferior de la mesa. «Madre, siéntate. Estás montando una escena». Marta lo miró directamente. Aquel hombre, de 46 años, que una vez había llorado en sus brazos por un helado caído, el niño por el que había trasnochado ordenando sus libros de la escuela tras la muerte de su padre, el pequeño de rodillas raspadas que ella había besado sin dudar. «No estoy montando una escena», dijo. «Me voy». Y se fue. Afuera, el viento era más fuerte de lo que había esperado. Se colaba bajo su abrigo, obligándola a ajustarlo mientras afirmaba cada paso. El temblor en sus manos quedó oculto en los bolsillos. Un empleado del aparcamiento le ofreció pedirle un taxi, pero ella negó con la cabeza. Necesitaba aire, espacio y el sonido de sus propios pasos. La acera agrietada atrapaba los delgados tacones de sus zapatos mientras caminaba, las perlas en su cuello frías como el hielo. Ese collar había sido el regalo de bodas de su madre, guardado en una caja durante años hasta esta noche. Un obsequio de una mujer que conocía la supervivencia a otra que aún estaba aprendiendo. Llegó a la esquina donde antes estaba la vieja floristería, ahora reemplazada por una ostentosa tienda de yogur helado, y se apoyó en el banco bajo su marquesina. El aire olía a azúcar quemada y perfume barato. Escuchó cómo la ciudad respiraba a su alrededor, coches que pasaban a toda prisa, risas que salían de algún lugar detrás, el ladrido agudo de un perro lejano. Pero más fuerte que todo eso era el eco de la voz de su hijo: «Vende tus joyas si quieres comer aquí». No fueron las palabras lo que más le dolió. Fue el tono.
El desprecio. El mensaje silencioso de que sus años de sacrificio, rodillas curadas, noches febriles, préstamos que nunca reclamó, habían sido borrados. Tocó el bolso a su lado, su cuero marrón gastado pero limpio, y pensó en lo que había dentro, un pintalabios intacto desde hacía semanas, su talonario con el nombre escrito en cursiva ya desvanecido y un pequeño sobre con un anillo de ópalo destinado a Clare. Una ofrenda de paz que ya no entregaría. Se puso de pie, eligiendo el camino largo a casa. El cielo ya se apagaba en un azul tenue de atardecer mientras Marta avanzaba por la avenida Wilmington. El tráfico fluía constante detrás de ella, el zumbido de motores y algún claxon ocasional mezclándose en una especie de latido mecánico de la ciudad. Su vecindario estaba a solo 20 minutos a pie, pero ella eligió un ritmo más lento a propósito. Había algo en recorrer así las calles, sin otro destino que el hogar, que permitía que sus pensamientos se reunieran y asentaran, como polvo que gira hasta encontrar el suelo. Las tiendas que pasaba le eran familiares, aunque hubieran cambiado con los años. La panadería aún olía tenuemente a canela, aunque la anciana que antes atendía había sido reemplazada por un muchacho con auriculares que apenas levantaba la vista al entrar los clientes. Pasó junto a la farmacia de la esquina, cuya vitrina estaba abarrotada de vitaminas y carteles de ofertas de temporada. Una vez, ella y George se detuvieron allí a comprar caramelos para la tos durante un paseo invernal, riéndose de lo fácilmente que se habían dejado tentar por una lata de galletas navideñas en liquidación. Su corazón se encogió ante el recuerdo. Las calles se estrecharon al llegar a su cuadra. Pequeñas casas de ladrillo bordeaban la calle, cada una con su propia personalidad, algunas con luces de porche encendidas, otras con setos descuidados y una con un carillón que sonaba quebradizo con el viento. Ante su propia verja, se detuvo. El pestillo estaba frío bajo sus dedos. Dentro, la casa la recibió con calidez, de la que no solo viene de la calefacción, sino de años de familiaridad. El tenue aroma a canela aún flotaba desde las tostadas de la mañana, un fantasma de consuelo que se posó sobre sus hombros. Colgó su abrigo en el perchero, con un gesto lento y deliberado, y se dirigió a la cocina. La baldosa agrietada junto a la estufa llamó su atención como siempre, un recordatorio de cosas que habían quedado sin reparar, no por descuido, sino porque había aprendido a vivir con pequeñas imperfecciones. Sobre la mesa estaba su cuaderno de cuentas, una libreta simple, suavizada por los años de uso. Se sentó, lo acercó y comenzó a hojearlo. Columnas ordenadas de números se alineaban en cada página, $400 aquí, 1.200 allá. Matrícula de escuela privada. Ayuda con la hipoteca. Ese sofá nuevo que Charles y Clare necesitaban desesperadamente el año pasado. Al final, encontró una nota que se había escrito a sí misma con tinta desvanecida: recuerda quién eres. No expliques. No supliques. Dejó que las palabras la envolvieran como un voto silencioso. Cerró el cuaderno y permaneció quieta un momento. Las ganas de llorar la habían visitado demasiadas veces a lo largo de los años, pero esa noche no llegaron. Esa noche, no cedería a ese tipo particular de alivio. Que ellos comieran su lubina en el restaurante brillante y sin alma. Ella tenía sopa en el congelador y una dignidad en el pecho que la mantendría caliente. Al pasar al salón, dejó las luces principales apagadas, encendiendo solo la pequeña bombilla sobre el fregadero. Las sombras se acumulaban suavemente en las esquinas, suavizando los bordes de la habitación. Se acomodó en el sillón hundido que había sido su asiento de cada noche durante décadas. Aún conservaba la ligera huella del niño que Charles había sido, acurrucándose junto a ella para las historias antes de dormir. Las paredes guardaban fotografías enmarcadas, sus vidrios polvorientos, sus colores levemente desvaídos por el tiempo. Charles en su primer día de escuela, con una sonrisa chimuela y pura. Charles a los 13, sosteniendo torpemente un balón de fútbol casi tan grande como él. Charles y Clare el día de su boda, Marta con su vestido lila que Clare había considerado en voz baja, un poco de abuela. Y luego, el último marco, Marta sosteniendo al pequeño Simon, su único nieto.
12 años habían pasado desde ese momento, y aún así no lo veía desde hacía meses. El té que había preparado se enfriaba en sus manos, el vapor era un hilo fino que atrapaba la tenue luz. Bebió despacio, el calor trazando un camino por su garganta, anclándola. Sobre ella, las grietas leves del yeso del techo se extendían como ríos silenciosos, un mapa de los años transcurridos. Lo que sentía ahora no era tristeza, no del todo. La tristeza se había consumido hacía mucho. Esto era algo más frío, más duradero. Una quietud que llega cuando la esperanza se ha encogido lo suficiente como para llevarla sin que pese. El reloj del pasillo marcó las 7, su campanada suave pero firme, atravesando la calma de la casa. Marta miró hacia él, no porque necesitara saber la hora, sino porque era un hábito que nunca había perdido. Ese reloj había sido un regalo de bodas de los padres de George, roble pulido, péndulo de latón, una pequeña grieta en la esfera desde el día en que se le cayó durante su segunda mudanza. Había sobrevivido discusiones, celebraciones, largos inviernos y el tipo de silencios que no necesitan llenarse. Esa noche, parecía casi marcar su soledad, cada nota un recordatorio de que la velada era solo suya. Dejó su té en la mesa auxiliar y alcanzó el álbum de fotos que estaba debajo, con la pesada cubierta de cuero gastada en los bordes. Era el tipo de álbum que antes abría con entusiasmo, mostrando a las visitas los rostros brillantes y sonrientes de su pequeña familia. Ahora lo abría despacio, pasando las páginas como si cada una pudiera cortarla. Allí estaba Charles, con 6 años, sosteniendo con orgullo un modelo de avión que habían construido juntos. Su cabello se levantaba en ángulos extraños, sus mejillas enrojecidas por la emoción. Recordaba el olor del pegamento, la sensación de sus pequeñas manos guiando las piezas en su lugar. 2 páginas después, estaba la obra escolar, Charles vestido de árbol, su rostro asomando entre hojas de fieltro. El público había reído cuando saludó con demasiado entusiasmo, haciendo tambalear el tronco de cartón alrededor de sus piernas. Marta aún podía oír sus risitas después, ahogadas contra su suéter mientras caminaban a casa en el frío. Pasó un dedo suavemente sobre la foto, su uña enganchándose en el borde del papel brillante. En esos momentos, el mundo había sido mucho más pequeño, mucho más amable. Luego vinieron las fotografías de su graduación universitaria. Ya era más alto que ella, con los hombros cuadrados y un apretón de manos más firme. La sonrisa de orgullo estaba allí, pero también algo más, un filo de distancia, como si ya estuviera entrando en otra vida a la que ella no podía seguirlo. Clare apareció en las páginas posteriores, primero en fotos espontáneas en cenas familiares, luego en retratos posados donde su sonrisa nunca llegaba del todo a los ojos. Marta recordaba haber intentado quererla desde el principio, buscando una calidez que siempre parecía quedarse fuera de alcance. Se había dicho a sí misma que debía ser paciente, que el tiempo la suavizaría a ambas. Pero el tiempo no había hecho tal cosa. Cerca del final del álbum, se detuvo en una fotografía que le cortó la respiración, Simon, con apenas 3 años, dormido en su regazo. Su diminuto puño estaba enroscado alrededor de su dedo, sus pestañas oscuras descansando contra las mejillas. Recordaba el peso de él, el subir y bajar de su respiración, la confianza silenciosa que solo un niño podía dar tan completamente. Marta cerró el álbum con cuidado y dejó su mano sobre él. Los recuerdos eran a la vez consuelo y herida. Podía sentir aún esos momentos como si hubieran ocurrido ayer, y sin embargo allí estaba, una abuela de nombre más que de presencia. Se preguntó si Simon la recordaría dentro de unos años o si se convertiría simplemente en un nombre mencionado en las fiestas, un pensamiento educado en una vida de la que ya no formaba parte. Una ráfaga repentina sacudió los cristales, atrayendo su atención. El viento aumentaba afuera, esparciendo hojas secas sobre la acera. Se levantó para cerrar las cortinas, sus dedos rozando la tela lentamente antes de dejarla caer. La habitación se oscureció aún más, las sombras profundizándose hasta que solo la lámpara junto a su sillón proyectaba un círculo cálido de luz. Permaneció en ese resplandor un largo momento, escuchando el sonido del viento y el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Entonces lo comprendió, con una claridad extraña,
Había estado viviendo en ese silencio durante años, pero esa noche se sentía diferente. No era la ausencia de ruido lo que notaba, era la ausencia de expectativa. Por primera vez, no estaba esperando una llamada, un golpe en la puerta o una invitación que quizá nunca llegara. No estaba esperando a nadie. La revelación era liberadora y a la vez insoportablemente pesada, y aún no sabía en qué se convertiría. Marta volvió a su sillón y se dejó caer lentamente, sintiendo el hundimiento familiar de los viejos cojines bajo ella. Tiró de la manta que colgaba del reposabrazos sobre su regazo, no tanto por el calor como por su peso. Estaba tejida hacía décadas por su hermana, con gruesa lana color miel, y aunque estaba deshilachada en los bordes, aún conservaba el leve aroma a lavanda de un saquito guardado con ella en el armario de ropa blanca. Se recostó, mirando el halo cálido de la lámpara, su mente derivando hacia la cena silenciosa que ocurría en algún lugar al otro lado de la ciudad. Podía imaginarla fácilmente, el vestido de Clare, cuidadosamente elegido en tonos apagados, Charles, con una camisa impecable que probablemente ella le había escogido, Simon, sentado con educación mientras empujaba la comida en su plato. La mesa estaría pulida, las copas de vino atrapando la luz de la lámpara de araña. La conversación fluiría de esa manera medida que usan las personas cuando interpretan papeles en lugar de ser ellas mismas. Habría risas, por supuesto. Clare tenía talento para orquestar esos pequeños momentos de encanto cuando quería impresionar, pero Marta sabía que sería el tipo de risa que se disuelve en cuanto se retiran los platos. Se preguntó si su ausencia se habría notado o si Clare simplemente habría sonreído y cambiado de tema, borrándolo como si no fuera nada. No imaginaba que Charles la hubiera defendido, no porque no le importara, sino porque había aprendido con los años que mantener la paz a menudo significaba guardar silencio. Un hábito que temía él hubiera aprendido de su propio ejemplo. Alcanzó su té de nuevo, pero ya estaba frío. Aún así, tomó un sorbo, con un sabor ahora ligeramente amargo. La amargura le pareció adecuada, como si perteneciera allí. En el silencio, podía oír el leve crujido de la casa asentándose a su alrededor, como lo había hecho en incontables noches antes. Las paredes, los suelos, el propio aire en las habitaciones conocían sus ritmos. Había pensado, alguna vez, que esos ritmos se compartirían, con nietos visitando los fines de semana, con voces saliendo de la cocina, con historias contadas sobre tazas de cacao. En cambio, el silencio se había convertido en una especie de compañero, uno que no esperaba nada y no daba nada a cambio. Su mirada se posó en la pequeña pila de sobres sobre la mesa de centro. La mayoría eran facturas, pero uno llamó su atención, una tarjeta color crema con la letra de Simon en el frente. Casi había olvidado que estaba allí. Era de la última Navidad, una breve nota agradeciéndole por el suéter que le había enviado. Las palabras eran educadas, casi formales, como si las hubiera dictado otra persona, pero el pequeño dibujo en la esquina, un muñeco de nieve torcido con una sonrisa ladeada, era todo suyo. Siguió el muñeco de nieve con la yema del dedo, sintiendo una punzada que no podía nombrar. Tal vez era añoranza. Tal vez era arrepentimiento. O tal vez era algo más simple, el conocimiento profundo y persistente de que el tiempo seguía avanzando sin ella, y que los niños crecen rápido, a veces dejando atrás más que sus zapatos. Dejó la tarjeta de nuevo sobre la mesa y cerró los ojos, dejando que los sonidos de la casa llenaran sus oídos. Afuera, el viento se había calmado y una lluvia ligera empezó a golpear el cristal. El ritmo constante era reconfortante, y pensó brevemente en prepararse esa sopa que había guardado. Pero se quedó sentada, observando cómo la lluvia difuminaba las formas más allá de la ventana. Las farolas se volvieron orbes difusos, los árboles sombras suaves. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba completamente sola, no en el sentido más verdadero. Tenía sus recuerdos, sus pequeñas rutinas, su propia presencia para mantenerla anclada. Y aunque no era la vida que alguna vez había imaginado, seguía siendo suya, y eso contaba. Simon se sentó en la mesa de comedor pulida, con el tenedor dibujando patrones distraídos en la salsa de su plato. El pollo asado estaba perfectamente cocinado, las verduras dispuestas en hileras ordenadas,
pero tenía poco apetito. Frente a él, la voz de su madre sonaba en su habitual ritmo suave, tejiendo conversación educada con los invitados a su izquierda. Su padre, Charles, asentía de vez en cuando o respondía brevemente, aunque su mirada parecía en otro lugar. Las copas de cristal atrapaban la luz de la lámpara de araña en diminutos arcoíris, y los cubiertos tintineaban suavemente mientras las manos se movían con coordinación ensayada. Simon estaba acostumbrado a esas cenas, ocasiones en las que la comida era impecable, la mesa inmaculada y el aire tenía ese leve matiz de reglas no dichas. Miró la silla vacía a su lado, la que debería haber ocupado su abuela. El pensamiento llegó sin previo aviso, y le sorprendió cuánto le dolió. Ella no había sido invitada, eso lo sabía, aunque nadie lo hubiera dicho directamente. Su madre lo había explicado con su típica forma indirecta, algo sobre mantener las cosas simples, pero Simon había notado el filo en su tono. Recordaba la última vez que había visto a su abuela, en una tarde ventosa a principios de primavera. Ella lo había encontrado en el parque con una bolsa de papel llena de galletas caseras, de esas que se deshacen en la boca y dejan un dulce calor en la lengua. Se habían sentado en un banco bajo un árbol que recién empezaba a florecer, hablando de nada y de todo. Ella le había preguntado por la escuela, por sus dibujos, por si aún quería aprender a tocar la guitarra. No había prisa en su voz, ninguna lista de preguntas, solo el ritmo lento y cómodo que lo hacía sentirse visto de una manera que pocas personas lograban. Había prometido visitarla pronto, pero ese pronto se había estirado durante meses. Ahora, observando cómo la risa recorría la mesa por un chiste que no había alcanzado a oír, Simon sintió el recuerdo del banco del parque como una pequeña brasa obstinada en su interior. Quería preguntar por qué ella no estaba allí. Quería preguntar si podían ir a verla mañana. Pero las palabras permanecieron atascadas en su garganta, pesadas con el conocimiento de que preguntar solo le ganaría una sonrisa tensa de su madre y una advertencia silenciosa en los ojos de su padre. Así que mantuvo la vista en su plato, dejando que la conversación fluyera a su alrededor como un agua en la que no podía entrar del todo. Pinchó una zanahoria y la masticó lentamente, su mente regresando al aroma de la cocina de su abuela, a hojas de té y algo vagamente floral. Pensó en el tarro de lápices de colores que ella guardaba en el armario para él, en cómo siempre recordaba sus colores favoritos sin necesidad de preguntar. Le parecía extraño que alguien que podía recordar cosas tan pequeñas quedara fuera de algo tan grande como la familia. A su alrededor, la cena continuaba con su coreografía silenciosa, el paso de los platos, las risas educadas, el tintinear del hielo en los vasos. Simon se sentía como un fantasma en la mesa, presente pero invisible, llevando en el pecho un recuerdo que nadie más parecía compartir. Sus ojos vagaron por la longitud de la mesa, más allá de las bandejas relucientes y las servilletas dobladas, hasta el extremo donde su madre se sentaba con los invitados. Ella reía, lo suficiente para parecer cálida pero nunca tanto como para arrugar su compostura. Notó cómo se inclinaba levemente hacia el hombre a su derecha, la manera en que su mano descansaba con ligereza en el tallo de la copa de vino, su postura perfecta, su cabello atrapando el resplandor de la lámpara de araña. Todo en ella parecía deliberado, pulido, como si esa cena fuera un escenario y ella su protagonista. Su padre estaba a su lado, con una expresión suave, casi neutra, el tipo de rostro que coincidía con todo sin comprometerse realmente con ninguna opinión. Simon se preguntó si alguna vez sentían la misma incomodidad que él en esas reuniones o si hacía tiempo que habían aprendido a guardarla bajo sonrisas corteses. Se movió en su asiento, sintiendo la rigidez de la silla contra su espalda, e intentó concentrarse en la conversación más cercana. Era sobre viajes, lugares en los que nunca había estado, hoteles con nombres que no podía pronunciar, playas tan blancas que parecían irreales. Revolvió las papas en su plato, oyendo solo fragmentos de frases, y volvió a pensar en el crujido del piso de la sala de su abuela. La imaginó sentada allí esa noche, tal vez con una taza de té enfriándose a su lado, quizá leyendo una de sus viejas novelas con las esquinas de las páginas dobladas. La imagen le provocó algo dentro, no exactamente tristeza, no exactamente enojo, sino una obstinada clase de añoranza.
Deseó saber su número de memoria para poder escabullirse después de la cena y llamarla, solo para oír su voz. Pero no lo sabía. Su madre siempre marcaba por él cuando hablaban, tendiéndole el teléfono como un privilegio cronometrado, la conversación terminando cuando ella decidía que había durado lo suficiente. Sintió que el tenedor se le escapaba de los dedos, el suave tintinear sorprendiéndolo. Su padre lo miró brevemente pero no dijo nada. Nadie preguntó si estaba bien. Simon volvió a tomar el tenedor, apretándolo un poco más fuerte esta vez, y se dijo que debía comer, asentir, mezclarse hasta que los platos se retiraran y la noche terminara. Pero en su mente ya estaba en otro lugar, en aquel banco del parque en primavera, sosteniendo una galleta que se desmoronaba en su mano, escuchando una voz que nunca lo hacía sentir como un espectador de su propia vida. Sus ojos volvieron a recorrer la mesa, más allá de las bandejas brillantes, los cuencos de cristal con verduras asadas y las copas de vino que atrapaban la luz como pequeñas llamas. El mantel era blanco e impecable, cayendo hasta el suelo con una precisión que podría haberse medido. Todo frente a él parecía dispuesto no solo para comer, sino para ser mirado, incluso fotografiado. El pollo asado, cortado prolijamente, estaba en el centro sobre una bandeja de plata, rodeado de ramitas de romero demasiado perfectas para ser de un jardín real. Las bandejas de papas relucían bajo una ligera capa de aceite, cada una cortada casi al mismo tamaño, y las zanahorias habían sido peladas hasta una suavidad satinada, su naranja brillante casi irreal contra las porcelanas. Pero, a pesar de toda su perfección, la mesa le parecía a Simon menos un lugar para comer juntos y más un escenario donde cada persona interpretaba un papel bajo la mirada de un director invisible. Sus ojos se deslizaron de nuevo hacia el extremo donde estaba su madre, cada gesto calculado. Se reía de algo que el hombre a su lado había dicho, un sonido claro pero medido, que nunca rompía su compostura. Su mano, adornada con la fina pulsera de oro que solo usaba en ocasiones apropiadas, descansaba con ligereza sobre el tallo de la copa. La copa se inclinaba apenas, como parte de la puesta en escena, sin riesgo de derramar, sin gestos torpes. Incluso su postura era perfecta, hombros relajados pero rectos, barbilla ligeramente alzada, la clase de porte que hacía pensar que pertenecía a cualquier lugar. Su padre estaba junto a ella, vestido con una chaqueta azul marino que probablemente no había elegido él mismo. Charles sabía fundirse en esos eventos, asentir donde se esperaba, escuchar más que hablar, sonreír en los intervalos justos sin participar del todo. Simon lo observó ahora, asintiendo al hombre frente a él, y se preguntó si su padre pensaba realmente en lo que hablaban o si, como él, estaba en otro lugar. La charla más cercana a Simon era sobre viajes, destinos cuyos nombres se encadenaban como perlas en un collar, extranjeros y brillantes, Santorini, Dubrovnik, la costa amalfitana. La gente describía playas, tan blancas que casi dolían a la vista, hoteles, donde todas las habitaciones tienen vista al mar, restaurantes, donde el chef te conoce por tu nombre. Él nunca había estado en esos lugares, aunque había visto fotos en revistas de mesa. Las palabras pasaban a su lado, bonitas pero vacías, como música que se escucha desde otra habitación. Se movió en la silla, sintiendo la dureza de la madera, y sin esfuerzo sus pensamientos regresaron a su abuela. Imaginó su sala, tenue, acogedora, siempre con un aroma ligero a té y lavanda. Los cojines del sofá cederían apenas por los años de uso y habría una manta doblada cerca, lista para cubrir las piernas. La imaginó esa noche, tal vez con un libro entre las manos, los pies recogidos bajo ella, la lámpara arrojando un círculo cálido de luz. Quizá una taza de té reposaba a su lado, enfriándose lentamente mientras se perdía en la lectura. Pensó en la última vez que la había visto, meses atrás, sentados en aquel banco de parque en primavera. Ella le había dado una bolsa de papel con galletas hechas por ella misma, desmenuzables, dulces, con un toque de limón. Hablaron de la escuela, de sus dibujos, de la posibilidad de que aprendiera a tocar la guitarra. No había prisa en su voz, ninguna sensación de estar marcando casillas antes de seguir. Ella escuchaba de una forma que le hacía sentir que sus palabras importaban, incluso cuando no tenían gran importancia. Ahora, en medio de aquella cena cuidadosamente escenificada,
ese recuerdo era como una brasa diminuta en su pecho, brillando con obstinación aunque todo alrededor empujara hacia una perfección fría. Deseó saber su número de memoria para poder llamarla más tarde, solo para oír su voz, pero no lo hizo. Su madre siempre marcaba por él, sosteniendo el teléfono como si fuera un objeto prestado, y la conversación terminaba cuando ella decidía que era hora. El tenedor se le resbaló de la mano, chocando suavemente contra el borde del plato. El sonido lo hizo estremecerse, aunque nadie más pareció notarlo, salvo una breve mirada de su padre. Nadie le preguntó si estaba bien. Volvió a tomar el tenedor, sujetándolo un poco más fuerte, y se dijo a sí mismo que debía comer, asentir cuando alguien lo mirara y mantener el rostro neutral hasta que todo terminara. Pero su mente estaba en otra parte, en ese banco, bajo el pálido sol de primavera, con migas en las manos y la sensación de que, por una vez, estaba exactamente donde debía estar. Marta estaba sentada en su sillón junto a la pequeña ventana que daba a la calle estrecha, donde las farolas empezaban a zumbar con su luz pálida, derramando su resplandor en suaves círculos sobre el pavimento. Había corrido las cortinas solo hasta la mitad, prefiriendo mantener una vista parcial del mundo exterior mientras se acomodaba para la noche. Una taza de té descansaba en la mesa a su lado, con vapor ascendiendo en espirales perezosas y llevando consigo el aroma familiar de manzanilla y miel. La habitación estaba cálida, no por el viejo radiador, que había estado terco toda la semana, sino por el fuego de gas frente a ella, cuyo resplandor anaranjado parpadeaba levemente contra las paredes. Sus pantuflas estaban gastadas en la punta, el mismo par que llevaba años usando, y su cardigan colgaba suelto sobre los hombros. Había estado leyendo antes un viejo libro de bolsillo cuya lomo estaba hablando de tantas aperturas, pero en los últimos 20 minutos el libro había permanecido cerrado sobre su regazo, sus dedos descansando en la tapa sin pasar página. Su mente seguía divagando, alejándola de las palabras impresas y llevándola de vuelta a la imagen de su nieto. Se preguntó qué estaría haciendo en ese momento. Sabía que estaba en una cena con sus padres, su madre lo había mencionado de pasada la última vez que llamó, aunque el tono había sido más de informar que de invitar. Marta podía imaginarlo, una mesa larga, el tintinear de los cubiertos, conversaciones sobre cosas que quizá a Simón no le interesaban pero ante las que asentiría educadamente. Conocía bien ese gesto, él lo usaba a veces incluso con ella, aunque nunca por mucho tiempo, porque con ella podía hablar libremente, desviarse del tema, divagar sobre esos extraños detalles que solo los niños notan. El pensamiento le trajo una leve sonrisa, que pronto se desvaneció en algo más suave y melancólico. Tomó su té y bebió un sorbo lento, sintiendo el calor descender por su garganta, luego dejó la taza sin hacer ruido. Afuera pasó un coche, sus faros barriendo fugazmente la pared, y la calle volvió a quedar en silencio salvo por el ocasional arrastre de pasos de algún vecino que regresaba a casa. Pensó en el parque donde ella y Simón se habían visto por última vez, en el banco al que siempre parecían acabar llegando, en cómo las palomas se reunían esperanzadas a sus pies. Aún podía oír su voz describiendo el dibujo en el que trabajaba, una ciudad elaborada con callejones sinuosos y escaleras secretas, todo de su imaginación. Ella le había dicho que parecía el tipo de lugar en el que uno podría perderse felizmente, y él había sonreído de esa manera que le iluminaba los ojos. Se preguntó si él recordaría esos momentos como ella, o si ya estarían medio enterrados bajo deberes, rutinas y el interminable empuje del tiempo. Se recostó en la silla y se ajustó el cardigan, sintiendo el peso del silencio de la habitación envolverla. No era exactamente soledad, llevaba suficiente tiempo viviendo sola para acostumbrarse a los ritmos de su propia compañía. Pero esa noche había una quietud particular, una que la hacía desear oír sus golpes en la puerta o el sonido de sus pasos por el sendero. Imaginó lo que diría si él apareciera, quizás se preocuparía por si había comido lo suficiente, le ofrecería galletas o tostadas, y luego se sentarían juntos, sin necesidad de llenar cada silencio. Le preguntaría por la escuela, pero no con el tono cortante y obligado, escucharía, realmente escucharía, porque sabía que eso era lo que más importaba. Su mirada se posó en la fotografía de la mesita lateral, una imagen de Simón de cuando era más pequeño, con una corona de papel ligeramente torcida de alguna fiesta, las mejillas más redondas, la sonrisa menos cautelosa.
Se inclinó y ajustó el marco sin pensarlo, sus dedos quedándose un momento en el borde antes de retirarse. El té se había enfriado ya, y bebió el último sorbo de un trago, frunciendo levemente el ceño por la temperatura. Afuera, la farola más cercana parpadeó una vez y luego se estabilizó, como recordándole que la noche seguía avanzando quisiera o no. Pensó en llamarlo, pero sabía que no funcionaba así, su madre controlaba esas llamadas, y esa noche no era una de las elegidas. Así que cerró los ojos un instante y lo imaginó con el mayor detalle posible, la inclinación de sus hombros, como el cabello le caía sobre los ojos, el sonido de su voz cuando contaba una historia que le importaba. No era lo mismo que escucharlo en persona, pero era algo, un frágil puente entre ellos que esperaba resistiera hasta la próxima vez que se vieran. El tintinear de los cubiertos empezó a desacelerar, el ritmo de la cena pasando del ajetreo de comer al compás más lento de la conversación y los platos a medio terminar. Simón notó cómo los invitados se recostaban ahora en las sillas, orientando el cuerpo unos hacia otros en pequeños grupos de charla, las voces superponiéndose en un murmullo social que, aunque lo envolvía, le parecía distante. Empujó el último bocado de patatas por el plato sin comerlo, rompiendo su superficie mantecosa en pedazos cada vez más pequeños con el tenedor. Al otro lado de la mesa, su madre reía por algo que uno de los invitados había dicho, una risa brillante y ensayada que no le alcanzaba los ojos, y Simón captó cómo ella le dirigía una mirada rápida, como comprobando que se comportara, que no llamara la atención de forma incómoda. Bajó la vista enseguida, fingiendo interés en el salero a su lado, cuyo vidrio atrapaba la luz. Su padre estaba metido en un debate leve sobre regiones vinícolas con un hombre que Simón apenas conocía, asintiendo y sonriendo con la facilidad habitual, sin alzar la voz ni mostrar demasiado. Simón se preguntó cuánto de eso era real y cuánto una actuación, una versión de ellos reservada para noches como esa. Se movió un poco en la silla, sintiendo el borde de madera presionarle los muslos, y deseó poder levantarse, salir al aire fresco de la noche. Sus pensamientos seguían yendo hacia su abuela, imaginándola en su sillón junto a la ventana, quizá leyendo o simplemente sentada en silencio, con el suave siseo de su tetera aún en el aire. Pensó en lo diferente que se sentía su casa, como el aire allí parecía pertenecerle tanto a él como a ella, como el silencio nunca era pesado. Aquí, incluso en medio de la conversación, sentía el peso de cada pausa, de cada momento que no llenaba con el tipo correcto de charla trivial. Un camarero pasó recogiendo platos, y Simón colocó rápidamente su tenedor sobre el suyo para que se lo llevaran sin problemas. Llegaron los menús de postres, páginas brillantes con fotos de pasteles altos y delicados pasteles, pero apenas los miró. Su madre ya estaba pidiendo un crème brûlée para ella y recomendando lo mismo a uno de los invitados, con un tono ligero pero insistente. Simón pensó en decir que no tenía hambre, pero la imagen de la sonrisa tensa de su madre lo detuvo, así que cuando el camarero se volvió hacia él, simplemente señaló algo al azar en el menú sin siquiera fijarse en qué era. Mientras los adultos hablaban de próximas vacaciones y planes de negocios, Simón dejó que las voces se convirtieran en una especie de música de fondo, su mente deslizándose hacia el recuerdo. Él recordó la última vez que había estado en casa de su abuela, como ella había puesto un plato de galletas sin preguntarle si quería, como si ya supiera que sí. Habían hablado de su dibujo, como intentaba diseñar una ciudad donde cada calle se curvaba ligeramente para que nunca pudieras ver del todo lo que había más allá de la siguiente esquina. Ella le había dicho que sonaba como un lugar que guardaba secretos de la mejor manera. Recordarlo hizo que algo cálido se agitara en su pecho, y por un momento casi sonrió. Pero entonces el golpeteo de cucharas contra porcelana lo devolvió a la realidad, y se dio cuenta de que su postre había llegado, algo con una salsa roja brillante y una ramita de menta que no planeaba comer. Aún así, tomó un bocado lento, la dulzura cubriéndole la lengua de una forma que se sentía demasiado pesada después de la comida. A su alrededor, la risa creció de nuevo, un poco más fuerte ahora, como si todos intentaran convencerse de que estaban perfectamente cómodos. Simón se sentó en silencio, con la cuchara apoyada en el borde del plato, esperando el momento en que las sillas se arrastraran hacia atrás y la noche finalmente lo dejara ir.
Cuando las sillas por fin chirriaron contra el suelo y la gente comenzó a levantarse, Simón sintió el cambio como el primer soplo de viento antes de la lluvia, pequeño pero certero, una señal de que algo estaba a punto de cambiar. Los abrigos se recuperaron del perchero junto a la puerta, las bufandas se colocaron alrededor de los cuellos, las despedidas se alargaron en largos intercambios en el umbral como si nadie quisiera ser el primero en irse. Simón se mantuvo un poco apartado de todo, sosteniendo su chaqueta con las manos mientras los adultos intercambiaban ese tipo de despedidas que parecían requerir múltiples rondas de «ha sido encantador» y «debemos repetirlo». Su madre lo miró una vez, con los ojos moviéndose hacia la puerta y luego hacia él, y entendió la instrucción no dicha: «Espera, no te apresures, sigue nuestro ritmo». Él asintió levemente, aunque sentía el pecho apretado por la necesidad de respirar aire que no oliera a carne asada y perfume. En cuanto salieron, la fría noche lo envolvió, nítida y limpia, con el aire impregnado de un leve olor a piedra húmeda y hojas caídas. Inhaló profundamente, la frescura deslizándose hasta sus pulmones, y por un segundo fue casi mareante después del calor y el ruido del interior. La calle estaba más tranquila de lo que esperaba, solo el zumbido ocasional de un coche a lo lejos y el sonido apagado de pasos sobre el pavimento. Miró hacia arriba y vio el cielo extendido como terciopelo oscuro, con solo unas pocas estrellas visibles entre las farolas, pero suficiente para hacerle sentir que el mundo se había abierto otra vez. Sus padres iban unos pasos por delante, todavía conversando con otra pareja de la cena, sus voces amortiguadas por las bufandas y el lento avance hacia la esquina donde estaban aparcados los coches. Simón redujo el paso deliberadamente, dejando que la distancia aumentara lo suficiente como para sentir un pequeño espacio entre su mundo y el de ellos. Pensó de nuevo en su abuela, como quizá todavía estaba sentada junto a la ventana, tal vez mirando afuera de vez en cuando como si esperara algo. Imaginó cómo sería caminar hasta allí en lugar de ir a casa con sus padres, llamar a su puerta y verla sonreír sin la máscara de cortesía que la gente llevaba en las cenas. La idea lo reconfortó, incluso mientras el viento se colaba bajo su chaqueta. Llegaron al coche, y su padre lo abrió con un pitido breve que pareció fuerte en la quietud. Simón subió al asiento trasero, la tapicería fría contra sus manos, y observó por la ventana cómo la ciudad pasaba una vez que arrancaron. Las farolas destellaban rítmicamente, proyectando su reflejo en luces y sombras alternas, y se encontró dibujando formas en el cristal con la yema del dedo, curvas y espirales que le recordaban las calles sinuosas de la ciudad imaginaria que llevaba semanas diseñando en su mente. El zumbido del motor era constante, casi hipnótico, y las voces de los adultos en el asiento delantero se convirtieron en un murmullo que no requería atención. En un semáforo en rojo, se detuvieron junto a una panadería que ya estaba cerrada por la noche, pero notó el tenue olor a pan todavía flotando en el aire, como si las paredes lo hubieran absorbido. Por un momento pensó en las galletas que su abuela guardaba en una lata, las de bordes ligeramente irregulares porque prefería hacerlas a mano en lugar de comprarlas. La imaginó deslizando la lata por la mesa hacia él, sin decir nada porque no necesitaba preguntarle si quería una. La luz se puso verde y el coche avanzó de nuevo, alejándolo de ese pensamiento. Sin embargo, se quedó con él, guardado justo detrás de sus costillas, un pulso silencioso de anhelo que no tenía nada que ver con el hambre. Cuando por fin llegaron a casa, la vivienda estaba a oscuras salvo por el suave resplandor de una lámpara en el pasillo. Simón entró, el olor familiar a jabón de ropa y cera para muebles recibiéndolo, pero se sintió extrañamente plano después de los aromas mezclados de la noche. Colgó su chaqueta en el gancho junto a la puerta y se quedó un momento escuchando el suave tic-tac del reloj en la sala de estar. Sus padres pasaron a su lado, hablando ya de algo que había en el calendario para la semana siguiente, y él se escabulló escaleras arriba sin decir mucho. En su habitación, se sentó al borde de la cama, todavía con los zapatos puestos, y miró el pequeño cuaderno de bocetos sobre el escritorio. Lo abrió en una página en blanco, el papel liso y fresco bajo sus dedos, y comenzó a dibujar, primero el contorno de una calle sinuosa, luego el indicio de una puerta en la esquina, luego un banco bajo una farola que, en su mente, pertenecía solo a él y a su abuela. La casa estaba en silencio de esa manera en que solo lo está después de medianoche, cuando hasta los crujidos de la madera parecen dudar en interrumpir la quietud.
Marta estaba sentada en su sillón junto a la ventana, una manta tejida sobre las rodillas y su taza de té en la mesita a su lado. El té hacía tiempo que se había enfriado, el vapor desaparecido hacía rato, pero no se había molestado en cambiarlo, ya no lo bebía, solo lo sostenía de vez en cuando por la comodidad de su forma. Afuera, la farola arrojaba un resplandor ámbar pálido sobre la acera, y en ese círculo de luz podía ver la lenta deriva de una hoja seca que cruzaba el suelo con inseguridad. Llevaba allí sentada más de una hora, sin hacer mucho más que dejar que sus pensamientos vagaran de la manera en que lo hacían cuando no había nadie a quien responder ni un reloj exigiendo pasar a lo siguiente. Había pensado, por supuesto, en Simón, cómo estaría en esa cena que su madre había mencionado, cómo estaría sobrellevando las conversaciones educadas y los pequeños rituales de cortesía que siempre parecían agotarlo. Se preguntaba si habría encontrado un momento para sí mismo, incluso entre la multitud, o si la velada lo habría presionado de principio a fin. En la esquina de la sala, la vieja radio permanecía en silencio, el último programa había terminado horas antes, pero no la encendió de nuevo, el silencio le convenía esa noche, el tipo de silencio que te permite escuchar los sonidos más pequeños del mundo exterior. En algún lugar de la calle, un gato maulló una vez, un sonido fino y prolongado que pronto se desvaneció. Se acomodó un poco, tirando de la manta, y sintió el leve dolor en las rodillas, de esos que le recordaban que el día había sido más largo de lo que creía. Su mirada se dirigió a la estantería, donde el último dibujo de Simón aún se apoyaba contra una hilera de libros. Se lo había dado hacía 2 semanas, un diseño en bucles de calles y edificios que parecían plegarse unos sobre otros, llenos de esquinas que prometían algo oculto justo fuera de la vista. Lo había estudiado a menudo desde entonces, encontrando cada vez un detalle nuevo que no había notado antes. Le hacía pensar en la forma en que él veía el mundo, cuánto debía guardarse para sí porque no siempre había alguien con paciencia para escuchar. Tomó la taza fría de nuevo, levantándola sin pensar antes de volver a dejarla sin beber. Sus ojos regresaron a la ventana, escudriñando la calle como si pudiera verlo pasar, aunque sabía que era demasiado tarde para eso. Pero imaginarlo era fácil, podía verlo en su mente, las manos en los bolsillos, la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como hacía cuando estaba sumido en sus pensamientos. Si apareciera, abriría la puerta antes de que llamara, y él entraría, y no tendrían que decir mucho. Sacaría la lata de galletas del armario, la que tenía una pequeña abolladura en la tapa, y la pondría sobre la mesa entre ellos. Podrían hablar de sus dibujos o simplemente sentarse en silencio, dejando que el tic-tac del reloj llenara el espacio. El pensamiento la calentó de una forma que la manta no podía. Se recostó en su sillón, los párpados cada vez más pesados, pero resistió el sueño un poco más. Había algo en esta hora de la noche, cuando el mundo parecía más pequeño y manejable, como si todo el ruido y la prisa hubieran sido guardados hasta la mañana. La lámpara sobre la mesa arrojaba una luz suave sobre la habitación, convirtiendo los bordes de los muebles en sombras delicadas. Ella pensó en llamar a Simon mañana, no por nada en particular, solo para preguntar cómo estaba, pero no estaba segura de si a sus padres les gustaría que lo interrumpiera. Frunció ligeramente el ceño al pensar en eso, preguntándose cuándo se había convertido en una cuestión, cuando hablar con su nieto había empezado a sentirse como algo que necesitaba permiso. Otra hoja cayó bajo la farola, girando lentamente en el aire quieto, y la observó hasta que desapareció en la sombra más allá del círculo de luz. Su respiración era tranquila, sus manos descansaban ahora en silencio sobre la manta y, por fin, cerró los ojos, aunque no sin antes enviar un último pensamiento a la oscuridad, que dondequiera que estuviera Simon, esperaba que pudiera encontrar un rincón de la noche que le perteneciera solo a él. A la mañana siguiente, la luz pálida y lechosa parecía suavizar los bordes de todo lo que tocaba, desde los tejados hasta la hierba con escarcha en el pequeño jardín detrás de la casa. Simon se despertó más temprano de lo habitual, no por una alarma ni por un plan concreto, sino porque había soñado con caminar por calles que no pertenecían del todo a la ciudad fuera de su ventana, calles como las de su cuaderno de bocetos, que se curvaban hacia lugares que casi podía nombrar pero no del todo. Por un momento permaneció quieto, con el recuerdo del sueño desvaneciéndose por los bordes como la niebla.
Abajo podía oír los suaves sonidos de sus padres moviéndose, el tintinear de los cubiertos, el zumbido apagado de la tetera. Sabía que esperarían que se uniera a ellos para desayunar, pero la atracción hacia otra cosa era más fuerte. Se vistió en silencio, poniéndose el suéter y la vieja chaqueta que aún olía ligeramente al jabón de pino que usaba su abuela. Las calles estaban casi vacías cuando salió, el frío lo bastante agudo como para que su aliento formara pequeñas nubes. Mantuvo las manos en los bolsillos y caminó sin prisa, dejando que sus pies lo llevaran por la ruta familiar hacia la casa de ella. Era el tipo de mañana que parecía pedir que se dijeran cosas no dichas, aunque aún no sabía qué quería decir cuando la viera. Al llegar a la pequeña casa de ladrillo, las cortinas de la ventana delantera estaban medio corridas y podía ver el vago contorno de su sillón en su lugar habitual. Tocó suavemente, casi esperando que no oyera de inmediato para poder quedarse allí un poco más, sintiendo que el momento crecía. Pero la puerta se abrió a los pocos segundos, y allí estaba ella, con el cabello recogido y los ojos arrugándose en las comisuras de esa manera que lo hacía sentir más ligero. «Te has levantado temprano», dijo, apartándose para dejarlo pasar. Él se encogió de hombros, sin saber cómo explicar que no era tanto levantarse temprano como no querer esperar. Dentro, el calor fue inmediato, envolviéndolo como la manta que ella solía tener sobre las rodillas. Fue a la cocina sin preguntar y, un minuto después, regresó con la lata de galletas, colocándola sobre la mesa entre ellos como si también fuera parte del entendimiento tácito que compartían. Se sentaron sin prisa, partiendo las galletas por la mitad, hablando de cosas pequeñas, la escarcha en el jardín, el gato que creía haber oído afuera la noche anterior, la forma en que la luz de esa mañana hacía que la calle pareciera diferente. Él le contó sobre la cena, como la comida había estado bien pero las conversaciones habían sido como caminar con zapatos que no terminaban de ajustarle. Ella asintió, sin necesitar que explicara más. Al cabo de un rato, sacó de su mochila el cuaderno de bocetos y le mostró la nueva página que había dibujado la noche anterior, la de la calle sinuosa y el banco bajo la farola. Ella lo observó un largo momento, luego sonrió con esa manera callada que tenía cuando algo le llegaba más profundo que las palabras. «Parece un lugar que vale la pena visitar», dijo al fin, y él sintió que algo en su pecho se aflojaba, como un nudo que se desata. No hablaron del futuro ni de la próxima visita ni de lo que sus padres podrían pensar, el momento no necesitaba esos bordes. Afuera, el día se iluminaba, y en algún lugar de la calle el sonido de una campana de bicicleta flotaba en el aire. Simon se dio cuenta de que ya no sentía el peso de la noche anterior, las sonrisas educadas, el tintinear de los cubiertos, la necesidad de mantenerse en una postura exacta en la mesa. Allí no tenía que encajar en un molde, allí, las calles de su mente podían desplegarse sin que nadie las pisara. Cuando llegó el momento de irse, se demoró en la puerta, no porque quisiera retrasarse, sino porque quería llevarse ese calor el mayor tiempo posible. Ella extendió la mano y la apoyó ligeramente en su brazo, no para retenerlo, sino como un simple reconocimiento. «Sabes que puedes venir cuando quieras», dijo, y él asintió, sintiendo que esa verdad se asentaba en él como la luz del sol. Mientras caminaba de regreso a casa, la escarcha en el suelo captando la luz, pensó en cómo algunos lugares de la vida no están marcados en ningún mapa, pero son más reales que cualquier cosa que puedas tocar, y cómo, para él, uno de esos lugares siempre sería el espacio en la mesa de su abuela, la lata de galletas entre ellos y el entendimiento tácito de que pertenecían al mismo rincón tranquilo del mundo.